Yo generalmente estos muebles los hago de 90 para que quepa la tarja. De profundidad los tienen que ser de 60, 58 está bien. Altura de 70 para hacer la base de 20 y en total me de 90. El grosor exterior yo los hago todos de 1.5, es el grosor que yo utilizo. Y la melamina grosor de 1.6. Y volvemos a la realidad y ahí está nuestro mueble. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver paso a paso, con mucha calma, cómo construir un componente dinámico. Los componentes dinámicos son muebles con propiedades y funciones. Sus propiedades nos permiten que se vuelva a recalcular, si lo estiramos se vuelve a calcular, si lo hacemos más profundo o más alto se vuelve a calcular, teniendo igualmente el mismo grosor de 16 milímetros de la melamina. Igualmente algunas de sus funciones son abrir puertas, poner estantes y además lo más extraordinario es que puedes tener una galería de módulos y solamente irlos jalando para dibujar. Al final de cuentas estos módulos los seleccionas y los envías a un optimizador de corte. Y así de fácil, solamente hay que aprender a sacar estas fórmulas que no es tan difícil, solamente hay que clavarse un rato. Pero ten por seguro que lo que hagas bien te ahorrará muchísimo trabajo. Ya no te voy a molestar a lo largo de todo este video porque me tengo que ir ahorita. Tengo un alumno que atender. Pero si te gusta el video te invito a que me regales un like. Si no te gusta, te invito a que me escribas qué es lo que no te gustó y claro que yo sé que puedo mejorar en algunas cosas. Si eres un experto, te invito a que resuelvas las dudas de los principiantes. Y si eres un principiante y tienes alguna duda, pues háznosla saber y si es posible te la resolvemos. El Cocinator. Iniciamos haciendo un rectángulo que será la base de nuestro mueble. Y a este le voy a dar la medida de 80 en el eje de las Y, en el eje de las X, 60 en el eje de las Y. Estamos hablando de centímetros. Luego le hacemos la P para push y de 1.6 de grosor. Y ya lo tenemos, ahora lo seleccionamos todo y le damos crear componente. A este componente le vamos a llamar base. Crear componente. Y después de eso vamos a crear aquí otro pequeño recuadro de 1.6 que es el grosor de la melamina por 60 que es la profundidad del mueble. No, me equivoqué, 60,1.6, ahí está. Y ahora sí le hago con la P push pull y le voy a dar una altura de 70. Lo selecciono y le doy clic con el segundo botón en crear componente y a este le voy a llamar costado. Costado. Ahí está, le doy crear y voy a crear otro rectángulo para el otro costado o lateral, no sé cómo le llamen, de 1.6 de grosor, que es el grosor de la melamina, por 60, perdón, 60,1.6. Le doy push pull y lo igualo a la altura del otro componente. Igualmente le doy clic con el segundo botón, pero primero lo selecciono y le doy crear componente y este se va a llamar costado 2. Costado 2. Le doy en crear. Aquí vamos a realizar una tira de refuerzo. Y este va a ser de 80,10. A ver, permítanme. Y este va a ser de 80 centímetros, 10, 80,10. Ahora sí, le doy push pull y le doy el grosor de 1.6. Lo selecciono y le doy crear componente. Esta se va a llamar tira 1
tira 1, y la que está arriba le voy a llamar tira 2. 80,10. Le asignamos un grosor de 1.6. Lo seleccionamos y con el segundo botón creamos el componente y este se va a llamar tira 2. Dijimos. Ya solamente nos falta la tira frontal, que es la que cubre la profundidad de la tina o del fregadero. Esta la voy a hacer de unos 15 centímetros. Entonces va a ser de 80,15 y le vamos a dar la profundidad. Todo está hecho de melamina, pero este es de 1.5. ¿Por qué? Porque esta que estoy señalando es del mismo material de las puertas, y yo cuando pongo las puertas en material de color de melamina miden 1.5 de grosor, a diferencia de la melamina interior color blanca, que esa mide 1.6. Entonces le doy crear componente y le voy a poner tira frontal para no equivocarme. Entonces ya tenemos todas las piezas. Esta es una pieza, 2, 3, 4, 5 piezas. Cada una de las piezas es un componente, pero voy a crear un componente general. Las selecciono todas, las voy a englobar y las voy a crear que todas sean un componente. Y este componente se va a llamar módulo fregadero. Entonces ya está hecho. Cuando lo selecciono se seleccionan todas las piezas que anteriormente conformé una por una, y para meterme dentro del componente le doy doble clic y ya estoy adentro. Ahora sí puedo seleccionar de a pieza por pieza. Aquí las estoy seleccionando individualmente, pero si me salgo con un clic afuera, ya estoy afuera, y cuando vuelvo a seleccionar se selecciona todo. Si quiero, esto es lo general, seleccionando, y para seleccionar de pieza por pieza me meto adentro de él con doble clic y ahora sí puedo estar seleccionando. Me salgo otra vez y selecciono y es una sola pieza completa. Les decía que este es un módulo de tarja. Esta pieza es para ocultar la tarja, pero también para reforzar, ya que yo en este tipo de módulos es diferente, porque en todos los módulos anteriores pongo dos tiras en esta parte de aquí, en la parte de arriba, para clavar la cubierta de abajo hacia arriba. Sin embargo, en el mueble de la tarja, generalmente tengo que cortar para poner la tarja o el fregadero, y tengo que cortar estas tiras, por lo cual queda muy débil. Además de que aquí atornillo esas tiras que les comentaba, y cuando estoy cortando me encuentro con los tornillos, lo cual se vuelve un tremendo lío a la hora de la instalación. Por lo tanto, resolví poner los refuerzos tanto adelante como atrás y ya no tener que poner las tiras que van en la parte de arriba. Y este espacio de aquí es para que quepan todas las tuberías. Ahora sí, como les decía, un módulo general compuesto de varias piezas en el interior. Le doy clic con el segundo botón al módulo general y me voy a donde dice atributos del componente. Y aquí tenemos el módulo general, y dentro del módulo general están las pequeñas piezas, es decir, la tira 1, la tira 2, la tira frontal, el costado. Hay dos costados, una base y tres tiras, como se puede ver aquí. Ahora sí, vámonos de lo general a lo particular. Vamos a poner la posición. Bueno, tal vez ahorita no me importe mucho la posición. El tamaño este sí me interesa. Le voy a poner que aquí el tamaño en X sea igual
le doy aquí en esta flechita. Vamos a agregar algunos atributos en el módulo general. Empezamos por su distancia del módulo general en el eje de las X, es decir, desde aquí, desde esta esquina hasta acá. Y nos dice que mide 83.2 con letra, esta letra no es una letra negra, sino es una letra color gris. Entonces le vamos a dar en esta flechita y aquí nos dice unidades. Aquí le voy a cambiar a centímetros, yo utilizo los centímetros. Y luego dice regla de visualización. Le voy a poner que los usuarios pueden editar. Etiqueta de visualizar. Length X. Bueno, yo le voy a decir ancho del mueble, que es lo mismo. Ancho. Nada más ancho para evitar tantas letras. Luego dice mostrar en, vamos a ver en qué, en centímetros. Y le doy a aplicar. Entonces, lo que le hemos dicho aquí a la computadora es que nos va a preguntar que qué tan ancho queremos nuestro mueble y nosotros le vamos a poder ingresar el ancho. Ahora vamos con el eje de las Y, que es la profundidad del mueble. Vamos a hacer lo mismo. Ponemos que sea en centímetros y luego la regla de visualización la vamos a poner en que los usuarios puedan elegir y aquí le vamos a poner fondo, porque fondo, y las unidades a utilizar serían los centímetros y le damos en aplicar. No sé si ayude este color rojo y esta lupa que estoy poniendo. Entonces aquí seguimos con la distancia de la altura del mueble. Igual procedemos a los centímetros, regla de visualización, vamos a ponerle que los usuarios puedan editar y mostrar en centímetros. Aplicar. Bueno, quité la lupa, ahora vamos a añadir, dice aquí añadir atributo. Aquí vamos a ver qué vamos a necesitar. Bueno, yo voy a necesitar mucho para sacar las fórmulas, la distancia del claro interior de esta parte de aquí, desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí. Ese es algo que voy a necesitar mucho. Entonces voy a hacer de una vez una fórmula. Esta le voy a llamar claro interior. Claro interior. Y le doy un enter. Y ya me apareció esta propiedad. Ahora le voy a asignar un valor. Y ese valor va a ser igual al ancho total del mueble, que es este de aquí. Nada más le doy un clic, solito se va a escribir. Ahí está. El ancho total del mueble menos corte. Bien. Otra cosa que vamos a ocupar y que no nos la pide aquí nuestro programa es el grosor de la melamina. Entonces se lo voy a añadir, le voy a añadir un atributo que sea melamina grosor. Melamina grosor, y lo voy a asignar directamente, le pongo el signo de igual a 1.6 de grosor. Y otra cosa es el grosor de las puertas, del exterior de la melamina de las puertas le voy a poner ext
X de grosor exterior. X grosor se va a llamar. Pero se refiere al grosor de las puertas, pero también al grosor de esta tira de aquí que estoy señalando. Y esa dijimos que iba a ser a 1.5. Entonces ya está, 1.6, 1.5. Ahora sí puedo sacar una fórmula que me dé la distancia desde aquí hasta aquí, el claro interior. Porque ese claro interior lo voy a ocupar en esta pieza, en esta pieza, en esta pieza y en esta pieza. Entonces lo voy a llamar claro interior o espacio interior, como ustedes le quieran llamar, y la voy a asignar. Para calcular esa fórmula le voy a poner igual, es igual al ancho total del mueble, que es esta propiedad de aquí, menos ¿qué? Menos esta pieza, el ancho del mueble, menos esta pieza que mide 1.6, que es el grosor de la melamina, menos esta pieza que es el grosor de la melamina. Entonces aquí ya tengo, es igual al ancho del mueble menos el grosor de la melamina menos el grosor de la melamina. Le doy un enter y solito lo calculo. Eso es lo magnífico. Eso es lo que está realmente interesante. Como pueden ver, cuando asigno el signo de igual, los colores se vuelven profundos. Aquí es un negro y acá donde no le puse igual es un color gris. ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar el ancho de estas tiras, tanto de esta y esta, porque algunos clientes me la piden más ancha o menos ancha, entonces le voy a poner tira ancho, y se lo voy a asignar a 10, o sea 10 centímetros. Pero también esta tira exterior, que es más ancha todavía, porque como decíamos cubre la tina y además da el refuerzo necesario para evitar los soportes que van acá arriba. Entonces esta se va a llamar tira exterior ancho, y este lo voy a asignar a 15. Y ahí no sé si me falta alguna función, algún atributo, pero ya los iremos viendo a lo largo de conforme los vayamos. En caso de que nos faltara, ya conforme los necesitemos los vamos a ir sacando. Voy a empezar con este costado. ¿Qué les parece? Se llama costado, porque este se llama costado 2, acuérdense. Entonces voy a empezar con este costado y le doy aquí donde tiene el signo de más. Y le voy a decir en qué posición está. Ahí están, todas las de posición. Entonces está la posición en el eje de las X, que es este de aquí, la posición en el eje de las Y, que es el verde, que es en este de aquí, la posición en el eje de las Z es en qué tan alto está. Y todas están en 0, entonces yo de una vez las voy a asignar a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Y luego vamos a darle el tamaño. Ahora sí, fíjense, en el eje de las X, ¿qué tamaño tiene? Dice aquí en color gris, dice que es 1.6, pero yo no le voy a poner de 1.6, sino el grosor de la melamina. Ahí solito se escribió, ¿sí? Porque es el tamaño de aquí a aquí. ¿Qué tamaño tiene? Pues igual al tamaño del grosor de la melamina. Y luego en el eje de las Y, o sea, ¿qué tan profundo está? Y aquí dice que está a 60, pero dice con un color grisáceo. Lo voy a borrar y le voy a poner igual. ¿Igual a qué? Igual a la profundidad de todo el mueble. Del módulo de fregadero tiene su profundidad de 60. Y ya está. O sea, lo cambió por el mismo valor. Pero como va a ser dinámico, va a recoger esta propiedad, la va a recoger de acá arriba, del valor que nosotros le hayamos inscrito en la interfase. ¿Qué tamaño va a tener de altura? En el eje de las zetas
dice que 70 y es correcto, pero yo se lo voy a cambiar a que en lugar de un número sea una fórmula. En el eje de las zetas va a tener la altura que tenga el mueble. Muy bien, entonces asignamos valores a esta sola pieza que dice que su altura es igual a la altura del mueble general. La profundidad es igual a la profundidad del mueble en general y su ancho en el eje de las X es igual al grosor de la melamina que vamos a ocupar, que en este caso es 1.6. Y ya con eso terminamos, así de fácil. Vámonos con lo que sigue, que es esta base. Vamos a ver, le doy aquí clic en más, le digo posiciones y luego le doy, bueno, vámonos así, y luego le doy en, entonces la posición en el eje de las X, estamos hablando de posición y es un poquito adelante de donde empieza el mueble, es decir, el grosor de la melamina. Y ahí ya dice que está a 1.6, pero yo no quiero que diga 1.6, sino la fórmula del grosor de la melamina. Le pongo igual y el grosor de la melamina. En profundidad, en su posición 0, o sea que no está hacia adentro. En su altura está a 0 también. Ahora sí, en tamaño en el eje de las X. Ahora sí, vámonos con los tamaños, permítanme. El tamaño es igual al claro interior en esta parte, desde aquí hasta aquí. Ese es el tamaño. Y dice que son 80, le voy a poner igual. Es correcto, es 80, pero en lugar de calcular 80 yo le voy a poner el claro interior, la fórmula que ya habíamos hecho. Y solita la escribe. Y de profundidad, pues la misma profundidad del mueble, que son 60. Y en el eje de las zetas, es decir, qué tamaño hay de aquí a aquí, el grosor de la melamina. Y ya hicimos lo que viene siendo la base. Ya ven qué fácil es esto. Ahora vamos a hacer la tira 1, que es esta de aquí. ¿Dónde estás? Acá está. Le damos en el de más y luego la posición. Se va a volver un poco repetitivo, pero se compensa con la funcionalidad y el trabajo que nos ahorra. En el eje de las X, ¿qué posición tiene? Bueno, esa tiene la misma posición en el mueble. Aquí sería la posición 0 más 1.6 del grosor de la melamina, entonces tiene la posición del grosor de la melamina, que es igual a 1.6. Y luego en el eje de las Y, ok, dice aquí que son 58.4, es correcto. Tiene la posición de toda la profundidad del mueble menos el grosor de la melamina, 58.4. Miren. Sí, porque todas estas posiciones se calculan respecto de el eje, este eje de cuando seleccionamos una pieza. Trae aquí su color rojo, su color azul y su color verde. Cada una de las piezas que seleccionamos en lo individual traen su propio eje. Y todas las fórmulas son calculadas respecto al eje del mueble general, pero también al eje de la pieza en particular. En el eje de las zetas tenemos, déjenme ubico, ya, ¿qué tan alto está en su posición? Bueno, le voy a poner el signo de igual y está, fíjense aquí, no sé por qué lo hizo más grande, pero yo le voy a decir que nada más el grosor de la melamina
Entonces le pongo el signo de igual y melamina grosor y automáticamente lo corrigió. Entonces ya tenemos la posición, ahora el tamaño. ¿Qué tamaño es? En el eje de las X, es decir, de aquí a aquí, pues igual a como dice, claro interior, 80. En el eje de las Y, ok, en el eje de las Y, que es este verde que se ve acá atrás, ¿qué grosor tiene? Es igual al grosor de la melamina. Igual al grosor de la lámina. Recuerden que debe de quedar coloreado de color negro. En el eje de las Z, ¿qué tan alto está? Dijimos que 10 centímetros, pero yo no quiero que diga 10, sino que utilice la fórmula que yo le voy a pasar, que es tira ancho. Y ahí está. Ya tenemos entonces esta pieza. Falta, vamos a hacer esta, que es la tira 2. Vamos a poner su posición en el eje de las, ¿qué? En el eje de las Y. Yo ya me perdí. Bueno, entonces le doy clic con el segundo botón y para regresar a atributos del componente. Y estábamos en la tira 2. Busco la tira, voy a cerrar la tira 1. Estábamos en la tira 2. En su posición en el eje de las X es igual, fíjense aquí cómo está. La tengo que recorrer hacia acá, el grosor de la melamina. Es igual al grosor de la melamina. Ya se recorrió. En el eje de las Y, ¿cuál es el eje de las Y? Ah, ya. ¿Qué tan profunda está respecto del mueble? Respecto del eje del mueble, es el eje general, el rojo, el verde y el azul. Pero también aquí esta sola pieza tiene un eje. Se los muestro, aquí está. Entonces está igual. Bueno, como estamos, aquí ya estoy repitiendo una fórmula que ya había usado yo en la tira anterior. En este caso en informática existe una regla que dice no te repitas a ti mismo, y esto es muy importante, no repetirnos a nosotros mismos. Es decir, cuando empiecen las repeticiones hay que hacer una fórmula. En este caso vamos a calcular la profundidad de la tira, la profundidad de las tiras de atrás. Voy a hacer una pequeña función, unas pequeñas fórmulas para que me calcule. Se va a llamar tiras de atrás, profundidad. Algo pasó. Vamos a volverlo a hacer. Tiras de atrás, profundidad. Ahí está. Y le voy a poner es igual a la profundidad total del mueble, o sea que el mueble mide 60 menos el grosor de la melamina. Y ya se va a calcular solito. Ahora sí, esa fórmula que acabo de hacer la voy a utilizar aquí, que me dice qué tan profundo en el eje de las Y quieres tu tira. Bueno, en lugar de decirle todo eso, nada más le voy a decir la profundidad de las tiras de atrás, así de fácil. Y también en la tira 1 voy a hacer lo mismo. Como le había puesto yo aquí la fórmula, pero se la voy a borrar y le voy a poner igual a profundidad de las tiras de atrás. Ahí está,
calcúlala, no me estés preguntando. Y en el eje de las zetas, dice que es igual a 60, sí, es igual a la altura del mueble. A la altura del mueble menos 10. Recuerden que el eje de la pieza está aquí, en esta parte de aquí, entonces la fórmula es la altura total del mueble menos el grosor de la tira. Entonces, la altura total del mueble, ¿cuál es? Es esta, menos el ancho de la tira. Bien. ¿Por qué ahí no hice una fórmula general? Permítanme. Es igual a la altura total del mueble. Tira 2. ¿Qué me falta? Posiciones. Ya entendí. Sí, el ancho total, el alto total del mueble es de 70. Entonces, como el eje de las X está aquí, nada más ocupo llegar hasta 60 más 10 da 70, el alto total del mueble. El alto total del mueble son 70. Entonces, para llegar hasta aquí, nada más ocupo 60, ya que el ancho de la tira mide 10. ¿Ya entendí? Tamaño. Vámonos con tamaño. Y el tamaño en el eje de las X es igual a calcular el claro interior. En el eje de las Y, que es el verde, es igual a grosor de la melamina. En el eje de las zetas es igual, es igual a, o sea, qué tamaño hay aquí, es igual a tira ancho, el ancho de la tira. Bueno, ya nada más nos faltan 2. Hay que ser pacientes porque esto que les estoy mostrando es mágico. No es que yo lo haya descubierto, sino que simplemente es así, de puras fórmulas. Vámonos con la tira frontal. Vámonos con la posición, como siempre. ¿Está a la orilla del mueble? No, está un poquito más para acá. Su eje está aquí. Entonces está recorrido el grosor de la melamina. Es igual a melamina grosor. Y en Y, ¿qué posición tiene? O sea, ¿qué posición hacia adentro? La posición es igual a 0. En Z, ¿qué tan alto está? Esta es igual. Este es igual. Ahí está el signo de igual. Este es igual a el alto total del mueble menos el ancho de la tira exterior, que son 15, 55, ahí está. Ahora vámonos con los tamaños. ¿Qué tamaño tiene? Igual que todos los tamaños interiores, por eso fue importantísima la fórmula que hicimos. El claro interior son de 80. En el eje de las Y tiene un tamaño de... aquí no tiene el 1.6, que es el grosor de la melamina, sino que tiene el grosor de las puertas. ¿Dónde está? Tiras ancho, este es tira exterior ancho, 1.5. En el eje de las X, en el eje de las X tiene un tamaño de 15, que es este de aquí.
tira exterior ancho. Y creo que ahí está. Nada más me falta, ya hicimos todos estos de en medio. Y ya hicimos este, pero aquí algo raro pasó. Fíjense qué pieza tan ancha puso aquí. Aquí debe ser que tengo algo mal. Y seguramente se refiere, estamos en el grosor, que se refiere al tamaño. El tamaño está mal en el eje de las... ¿Cuál es este eje? Es el eje de las Y. Y esta es la tira frontal. Bien, entonces en el eje de las Y le puse que son 15 y no son 15, son 1.5, que es el grosor exterior, el grosor de las puertas. Ahí está, ahí está. Entonces vámonos con, me parece que es el último, el costado 2. Voy a cerrar esta para que no me estorbe. Y nos vamos con el costado 2. En su posición voy a ver primero dónde tiene su eje. Ya me lo mostró, aquí tiene el eje de las X, el eje de las Z y el eje de las Y. Es el eje particular de la pieza, aunque hay un eje general del módulo. Entonces, ¿en qué posición está? En el eje de las... Su eje particular está aquí, entonces la posición está el ancho total del mueble menos el grosor de la melamina. Es igual al ancho total del mueble menos melamina grosor. Enter. Algo pasó, déjenme volverlo a hacer. Atributos del componente, estábamos en costado 2. Ah, sí lo puso bien. Y luego tenemos qué posición en Y, 0. Qué posición en Z es igual a 0 porque no está elevado. Tamaño en el eje de las Y, ahora sí se refiere a qué grosor tiene la melamina, es igual a 1.6. En el eje de las Y es igual a la misma profundidad del mueble. Es esta de aquí. En el eje de las Z es igual a la altura total del mueble, que es esta de acá. Me parece que ya está. Vamos a hacer una prueba. Me parece que ya está. Y para hacer una prueba le voy a dar clic con el segundo botón y me voy a ir a componentes dinámicos, opciones del componente. Y fíjense lo que va a pasar aquí. Aquí yo le voy a escribir los valores, qué tan ancho, qué tan profundo lo quiero y qué tan alto lo quiero. Pero estos valores van a pasarse para acá y de aquí se van a pasar para acá. Y todo va a ser automático. Digamos, en otras palabras, los valores se pasan de aquí para acá y de aquí para acá automáticamente se pasan, como de un padre a su hijo que le hereda una herencia. Entonces, ¿qué tan ancho lo quiero? Voy a exagerar, de 50 centímetros de ancho. ¿Y cuánto de fondo? Le voy a poner 80 centímetros de fondo y, bueno, aquí me lo está calculando en milímetros. Ya encontramos un error. Aquí yo le digo que es centímetros y él me los pone en milímetros. ¿Y qué tan alto? De 70. Le voy a poner a aplicar y lo cambió automáticamente. Bueno, déjenme corregir este error que dice fondo, me lo está poniendo en milímetros. Entonces va a ser aquí. Dice milímetros y debía haber puesto centímetros.
De una vez le voy a cambiar aquí para que en lugar de fondo diga profundidad. Profundidad. Ajá. Y en vez del en Z que diga altura. Aquí le voy a poner altura. Se refiere, claro, a la altura de todo el mueble. Altura. De lo general nada más estamos hablando. Ahora sí, vamos a hacer otra prueba. No les aseguro que funcione. De ancho voy a querer 100, lo voy a exagerar. De profundo lo voy a regresar a 60 y de altura lo voy a poner en 80 centímetros todos. Aplicar. Muy bien, lo hizo muy bien. Nada más tenemos un pequeño error aquí, porque a mí me gusta que esta tira de refuerzo que estoy seleccionando llegue hasta aquí arriba, hasta el ras del mueble. Y por alguna razón está fallando la posición de la tira número 2. La posición en Z, que la Z es la altura. Vamos a corregirla, qué bueno que nos salió ese error, para ver cómo lo podemos resolver. Entonces es la tira 2. En su posición Z, vamos a ver qué es lo que está mal. Dice que su posición es igual a toda la altura del mueble en Y. No, está raro, eso está mal. La posición es igual a la altura del mueble, pero en Z, al tamaño del mueble en Z, menos el ancho de la tira. Ahí está, sí. O sea que esta es toda la altura del mueble, pero el eje de la pieza está aquí. Entonces, la altura del mueble menos el ancho de la tira nos ubica donde tenemos el eje de la pieza en particular. Como les digo, hay que estar siendo conscientes del eje de las piezas y del eje general de todo el módulo. Vamos a hacer algo más. Vamos a seleccionar. Me voy a volver a sacar los componentes dinámicos, los atributos y también las opciones del componente. Y ahí está. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a decirle que también nos pregunte qué grosor va a ser de la melamina. Entonces aquí le voy a decir unidades, centímetros, y que se llame melamina grosor y que nos pregunte en centímetros. Entonces aplicar. Y acá ya nos va a preguntar de qué color queremos, de qué tamaño queremos el grosor de la melamina. Y también que nos pregunte el grosor de las puertas. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el grosor de las puertas? Exterior de grosor. Ajá. Que este es para este grosor de aquí, de esta pieza. Centímetros. Los usuarios pueden editar. Y el grosor, ajá, sí está bien. Y que lo haga en centímetros. Aquí nos va a preguntar. Aquí está. Entonces ahora sí vamos a exagerar las medidas. Ancho, ¿qué tan ancho es el mueble? Yo lo voy a querer de 50. Profundidad, ¿qué profundidad? De 30. Altura, ¿qué altura lo quiero? Lo voy a querer a una altura de 80, está bien. Y el grosor, aquí le voy a exagerar como 5 centímetros. Y melamina grosor le voy a poner 8 centímetros. Y le voy a dar a aplicar. Ahora parece que todo está bien. Porque está todo cerrado. Igualmente si lo escalo, la S de escala y lo jalo va a conservar sus propiedades. También si lo jalo se va a recalcular. .6
Se recalculó. Aquí algo anda mal otra vez. Y melamina grosor 1.6. Exterior, le voy a poner 5. Nada más se debería de modificar esta pieza de aquí. Aplicar. Sí, creo que sí. Creo que sí está bien. Le voy a poner de 8. Ok. También lo puedo corroborar con la cinta métrica. Ahí está de 8. Y todo lo demás va a ser de 3 centímetros. No, creo que está bien. Pensé que estaba mal, pero no. Vamos a volver ya a una medida más real. Yo generalmente estos muebles los hago de 90 para que quepa la tarja. De profundidad los tienen que ser de 60, 58 está bien. Altura de 70 para hacer la base de 20 y en total me dé 90. El grosor exterior yo los hago todos de 1.5, es el grosor que yo utilizo. Y la melamina grosor de 1.6. Y volvemos a la realidad y ahí está nuestro mueble. Entonces vamos a guardarlo. Guardar. Y lo voy a guardar junto con la galería de todos mis componentes que yo tengo de manera dinámica. Muebles minimalistas, y aquí tenemos que yo tengo alacenas, cajoneras, cajón, cubierta, todo esto es dinámico. Entonces aquí le voy a poner módulo tarja, módulo fregadero. Fregadero, módulo. Fregadero, módulo. Y lo guardo. Y ahora sí, me va a aparecer en mi galería para cuando yo lo necesite. Lo voy a borrar. Y me voy aquí a componentes. Y lo busco. Módulo fregadero. Cada vez que yo ocupe un módulo fregadero, lo voy a sacar de aquí. Y si ocupo modificar sus valores, solamente me voy a opciones y aquí los puedo modificar, le doy a aplicar y nunca más tendré que volver a dibujar pieza por pieza.